Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más acá estar reunidos en familia. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la novia en lamento, el camino de Dios. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal en Telegram y en YouTube a nombre de Ministerio Señales Antes del Fin, también una página a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos, por favor, que se suscriban y compartan estos estudios de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor, Estuardo Revolorio, tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio, también un hermoso grupo en Facebook llamado Ministerio Mirad a Sion, Señales Antes del Fin, y un canal en YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. ¿Amén? Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bendiciones, Pastor Estuardo, y bienvenido. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder reunirnos y aprender más de su palabra y poder más estar atento a la misma. Vamos a orarle al Señor para que nos ayude en esta preciosa noche. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos diste este día de vivir, de tu misericordia, Señor. Gracias. Suplico en esta hora que bendigas tu palabra, bendigas a cada uno de mis hermanos, para que la semilla pueda dar frutos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, damos gracias a Dios. Vamos a tratar la manera de aprovechar el tiempo, hablar. No voy a poder hablar mucho porque ando muy afectado en mi garganta, tengo mucha tos, pero vamos a compartir la palabra del Señor en este precioso momento. Entonces, ahora, ¿por qué pusimos este título? La novia en lamento. Definitivamente me vino a la mente esto porque como hemos estado estudiando la vida un poco la vida de José, y vemos que hubieron 7 años de hambre, ¿va? Y a causa del hambre, pues sus hermanos fueron a Egipto para saciar su hambre y no morir. Entonces miraba yo y decía, una persona que tiene hambre, es hablando físicamente, ¿va? De alimentos, una persona que tiene hambre, usted y yo comemos 3 veces al día, que es lo que se debería de comer, a veces comemos más, pero en la mañana nos levantamos y tenemos hambre y desayunamos, saciamos nuestra hambre, a mediodía nos vuelve a dar hambre y en la noche nos vuelve a dar hambre. Entonces, una persona que tiene hambre es una persona que está saludable, ¿verdad? Una persona que no tiene hambre es porque está enferma. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿verdad? Porque ellos serán saciados. Entonces, si usted y yo tenemos hambre de la palabra, dele gloria a Dios porque es una persona sana, está saludable, tiene hambre de Dios, ¿verdad? Pero en este caso, en el libro de Joel, vemos que el gozo había sido quitado a causa de la plaga de la langosta que el Señor había anunciado que iba a llegar si ellos no se volvían al Señor. O sea que el Señor trataba la manera de que ellos no llegaran hasta ese punto, ¿verdad? Sino que ellos se volvieran al Señor simplemente con el mensaje de advertencia. Entonces, cuando vemos los efectos de la plaga de langosta, ¿qué efectos tuvo en el pueblo del Señor? Entonces podemos ver, amado hermano, en Joel, capítulo
eh, 1, versículo 6. Porque un pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Aquí Joel describe, amado hermano, la plaga de langostas como lo refiere como una nación que iba a subir contra ellos. Entonces ya sabemos que esa nación que iba a subir con Jerusalén era el pueblo de Babilonia, o la nación de Babilonia. Entonces cuando dice la escritura la palabra nación viene del hebreo goy, que significa nación extranjera, gente o gentil. Esta palabra significa enjambre de langosta. Entonces por eso ya sabemos por qué Joel refirió o hizo esa comparación con los de Babilonia. ¿Va? Se enseña enjambre o manada de langostas, eso es lo que significa hoy. Esto era una sombra del ejército de Babilonia que iba a llegar si ellos no prestaban atención a esta plaga y a los efectos que iba a tener, porque no solamente Dios mandó la plaga, sino que iban a haber algunas consecuencias por haber enviado esa plaga. Entonces, dice la escritura, el profeta, el libro de Joel 1:2, el profeta nos habla sobre una invasión de langostas. Eso era el pueblo babilonio y que iba a haber mucha pérdida. Definitivamente, así como la langosta devoraba las cosechas de los campos y todo lo que se cultivaba y dejaba en pobreza, en miseria, esos campos, eso mismo iba a ser el pueblo de Babilonia con el pueblo de Jerusalén, lo iba a convertir en un caos. Entonces, ahora, los efectos de esta plaga, uno de los efectos era que el cultivo iba a estar desolado. Imagínense cómo, cómo quedaban esos campos, ¿va? Eso le sucedió también al pueblo de Egipto, ¿va? Cuando envió las plagas del Señor. Él dejaba desolado todo. Eso mismo sucedió con esta plaga al pueblo de Jerusalén. Habían novias en lamento. Por eso pusimos este título, novia en lamento. No hay nada, ¿verdad? La plaga de langosta ha consumido los recursos, pero no es porque Dios sea malo para su iglesia, sino porque a lo menos quiere que los ojos de la iglesia se levanten, erguidos, porque vuestra redención está cerca cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿va? Erguidos vuestras cabezas, lo que el Señor a lo menos se espera es que nuestra cabeza sea erguida. Y habían sacerdotes sin ofrenda. O sea, esas eran las consecuencias de que el Señor envió la plaga. Todo eso iba a ser quitado. Fíjese, hermano. O sea que lo primero que la langosta quitó o destruyó fueron las vides y las higueras. Eso fue lo primero que la langosta destruyó. Por eso en el versículo 7 dice, asoló mi viña y descortezó mi higuera. Asoló mi viña. La viña que es Israel. La higuera, Jerusalén. Fíjese qué maravilloso. Eso lo vimos un poco en la parábola de la higuera, ¿se acuerda? Asoló mi viña, Israel, y descortezó mi higuera, Jerusalén. Del todo la desnudó y derribó sus ramas. Pues, qué interesante, ¿va? Quedaron blancas y derribó sus ramas. Miren, lo que destruyó primero fueron las viñas. No solo se comieron las hojas verdes, tiernas, ¿verdad? Sino que también se comieron la corteza de esas ramas. Era tanto esa plaga, era abundantes langostas, que todas las plantas fueron derribadas hasta el suelo. Y ya derribadas en el suelo no pudieron dar fruto nuevamente. Pues la consecuencia es no prestar atención a lo que Dios nos está mandando en este tiempo. Es muy difícil, ¿verdad? En este tiempo prestar atención, así como le sucedió a Moisés, ¿verdad, siervos? Dios lo mandó para dar un mensaje al pueblo en Egipto porque los iba a salvar y Faraón agravó el trabajo del pueblo para no prestar atención al mensaje. Es lo mismo que está sucediendo ahora. También los cultivos. Vemos que en las fiestas del Señor en Israel se utilizaba mucho lo que era el trigo, las uvas, los olivos. Todo esto también, amado hermano, se vio arruinado por esta plaga
la langosta. No había nada que comer, siervos. No había nada. No, eh, todo fue destruido. Por eso vimos las consecuencias de la plaga. ¿Va? Sacerdotes sin ofrenda. ¿Qué iban a ofrecer los sacerdotes si no había nada, siervos? La plaga había destruido todo. No podían ofrecer sacrificios al Señor. Podían alimentarse. Pero esto era porque Dios quería que ellos prestaran atención, que se volvieran a Él. Quizás así, tal vez ellos clamarían al Señor por misericordia. Y Dios había dado una promesa a siervos, que si alguien clamaba a Él y se convertía, pues Dios lo perdonaba. ¿Verdad? Dios es misericordioso y lo iba a sanar y le iba a prosperar nuevamente. Es que Dios es así. Por eso vemos, amado hermano, en el versículo 10 y 12. Pero antes en Joel 1:7 dice, ha hecho de mi vid una desolación y astillas de mi higuera. Del todo la ha descortezado y derribado y sus sarmientos se han vuelto blancos. Ahora mira el versículo 10. El campo está asolado y se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, el mosto está pasado y se perdió el aceite. La vid está seca, versículo 12, y pereció la higuera. Mira, amado hermano, también el granado, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, y así se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. O sea, todo, amado hermano, tanto la cosecha como los árboles frutales, todo, absolutamente todo, fue destruido por esta plaga. Automáticamente el pueblo quedó sin gozo. Por eso dice aquí, se extinguió el gozo. La siembra y la cosecha no hubo más. No, todo pereció. El pueblo estaba sin alegría, sin gozo. Bueno, porque ahora eh, muchos hermanos nuestros están sin gozo. No saben que encima de ellos tienen la plaga de la langosta, ¿va a ser? Dios lo ha permitido. Dios ha permitido todo. Como hablamos un poquito el domingo pasado, después de la predicación del pastor Luis, todo eso lo permitió Dios y mandó José, ¿verdad? Esta plaga de langosta fue mandada por Dios, definitivamente. El objetivo era hacerlos volver a Él, que ellos se volvieran a Él, no era para alejarlos, ¿verdad, siervos? Pero el pueblo se quedó sin alegría. Todo el pueblo se unía para las fiestas del Señor a recolectar los frutos. Y después de haber recolectado los frutos, el pueblo celebraba con una fiesta el trabajo que habían ellos obtenido durante un tiempo para que esto diera fruto. Por eso la Biblia dice en Isaías capítulo 9, versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse un botín. No era casualidad, amado hermano, que Dios había dado que se celebraran las fiestas en torno o alrededor de la cosecha, ¿verdad? En las fiestas que hemos estudiado algunas veces, por ejemplo, la fiesta de la Pascua está relacionada con la cosecha de la cebada. La fiesta del Pentecostés está relacionada con la cosecha del trigo. Y la de Tabernáculos está relacionada con la recolección de los frutos. Eso lo puede usted ver en Deuteronomio capítulo 16, versículo 13 al 16. Pero en el tiempo de Joel no se pudo llegar a celebrar esta fiesta de las cosechas porque se habían quedado sin alimento. Y no solamente sin alimento, se habían quedado sin celebrar estas fiestas. O sea, Dios les quitó todo. ¿Ves? Todo. No cabe duda que en este tiempo el Señor está eliminando mucho, ¿verdad? Toda la providencia. Yo leía algo eh, que dice que el hombre, el Hijo de Dios que se vuelve frío, aún estando frío, este puede saltar de gozo, puede cantar, puede, como dicen en esos tiempos, va a dar gritos de júbilo y todas esas cosas, ¿va? El hombre frío puede dar eso todavía, pero un hombre frío realmente es aquel que no pone atención a la palabra, sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, ¿verdad? Aunque esté gritando y aunque esté dando
gozo dentro de una iglesia. Aún así puede estar un hombre frío. ¿Por qué? Porque el Señor le quitó el gozo, le quitó el mosto, le quitó la fruta, le quitó las vides, el manzano, las granadas, para que quizás se vuelva al Señor. Pero lastimosamente en este tiempo está movido de emociones, ¿verdad? Las puras emociones a veces mueven a la iglesia pensando que es el Espíritu de Dios y no lo es, son puras emociones. ¿Verdad? Piensan que están sintiendo algo que es de Dios y no es Dios, ¿verdad? Pero todo lo confunden, todo se confunde. Pues aquí en Deuteronomio capítulo 16, ¿qué le dejo yo? Lo que dice la escritura: 3 veces cada año se presentarán todos tus varones delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Eh, Nosotros cuando vamos al templo o cuando nos reunimos con hermanos, tendríamos que ir, bueno, con un corazón quebrantado. Amén. Pero si no llevamos un corazón quebrantado, debemos buscar e ir al templo o a la reunión a pedirle a Dios que nos dé un corazón quebrantado. Tendríamos que ir con fe, pero si no llevamos fe, es preciso ir a buscar fe en la reunión, ¿verdad? Con los hermanos. Gloria al Señor. O sea, nunca nos presentaremos delante de Jehová con las manos vacías. No se puede. Tenemos que llevar algo. Como lo vimos en Levítico capítulo 2 también, amados hermanos, sobre la flor de harina, ¿verdad? Que sea un poquito de flor de harina, podemos dar. Entonces, en Isaías en Joel, perdón, capítulo 1, versículo 16, dice la escritura: no ha sido suprimido el alimento delante de nuestros ojos, y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. O sea, eso es algo que está sucediendo también. No ha sido suprimido el alimento delante de nuestros ojos. Créame, hermano, esto va muy acorde con lo que hablaron el domingo nuestro pastor, nuestra hermana Silvia, lo que compartieron de algunos templos, ¿verdad? Que, bueno, a veces nos aferramos, bueno, a la promesa de donde 2 o 3 estén convenidos en mi nombre, pero ¿realmente estarán convenidos en su nombre? ¿Verdad? ¿Realmente? ¿O será que el Señor ha suprimido el alimento delante de sus ojos y ha suprimido la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? Por eso han descendido a buscar el gozo y traerlo de Egipto para la iglesia, o del mundo para la iglesia. Eso puede suceder y está sucediendo en este tiempo. En Isaías capítulo 16, versículo del 9 al 10 dice: pues por eso lloraré amargamente por Jazer, por la viña de Sibma. Te bañaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus frutos de verano y sobre tu cosecha se ha extinguido el clamor. Ya no había gozo, y se han retirado la alegría y el regocijo del campo fértil. En las viñas nadie canta de júbilo ni grita de alegría, ni pisa vino en los lagares del pisador, pues ha hecho cesar el clamor. Mire, mire, amado hermano, o sea, se quedó sin alimento uno. Se queda uno sin alimento. Es lo que Dios está haciendo. Porque vimos también, hemos hablado sobre Amós, creo que es que el Señor enviará un hambre sobre toda la tierra. No, ese hambre no es provocado por el enemigo, sino es provocado por Dios. ¿Hambre de qué? De oír la palabra del Señor, ¿verdad? Pero a través de esta plaga, el pueblo de Jerusalén se quedó sin alimento. Definitivamente, no había nada que comer, ¿verdad? Todo fue arrebatado. Se quedaron sin cosecha. ¿Por cuánto tiempo? No se dice, la Biblia no lo establece, ¿verdad? Imagínense ahora cuánto tiempo sin comer. La tierra no daba fruto, no daba nada. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. O sea, todo esto lo quitó el Señor. Y todo fue a consecuencia de la maldad que existía en esos tiempos. Imagínense ahora cómo está la maldad.
en nuestro tiempo, amados hermanos, usted más que nunca lo sabe. La maldad de nuestros días ha superado toda la maldad de otros siglos, ¿va? De siglos pasados, ¿ya? Como dice en un pasaje, ¿va? Que las maldades alcanzaron hasta Dios, ¿va? O subieron hasta Dios. Imagínense, yo no sé realmente si esta maldad que este tiempo ha subido hasta Dios todavía, ¿va? Que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Por eso Jeremías capítulo 12, versículo 4 dice: ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? ¿Hasta cuándo? Ahí viene la frase que hemos hablado muchas veces: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Por la maldad de los que en ella moran, han perecido los ganados y las aves, pues dijeron: no verá Dios nuestro fin. O sea, la calamidad que estamos viendo en este mundo, definitivamente es por la maldad de los que moran en ella. ¿Te das cuenta? El Señor no tiene la culpa, pues. Es por la maldad de los hombres, la maldad del ser humano, definitivamente. Entonces vemos algo muy importante, amor hermano, y podemos ver algunas figuras sobre esto. El campo está asolado y se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido y el mosto está pasado y se perdió el aceite. El grano es el pan, el vino es figura del gozo, el aceite es figura de la unción, los árboles frutales figura de los frutos del Espíritu. Todo eso está escaso, definitivamente. Está escaso en la iglesia del Señor. No hay gozo, en muchos hermanos no hay gozo. Hay raíz de amargura, ¿verdad? Cuestionando a Dios. El pan no se come, se come escasamente, aunque el pan el Señor nos lo ha dado abundantemente en nuestros hogares, hablando de la Escritura. El pan no se come. Hay unción, son pocos los que tienen unción, son pocos. Y los frutos del Espíritu, casi, bueno, no los tenemos todos, ¿verdad, siervos? Todavía vamos en eso. Entonces, imagínense, estamos en una escasez, ¿va? El campo está asolado. Deberíamos estar enlutados por nuestra tierra. Tierra, somos nosotros, ¿va? Cada uno de nosotros somos tierra. Amados hermanos, lo que el enemigo está tratando de destruir en nuestra vida es la semilla de la palabra que se nos da, ya sea en tu congregación, a través del pastor, en este ministerio, o en algún otro medio, que usted escuche la palabra. O sea, que el deseo de Dios es que sus hijos, que usted y yo, disfrutemos de todos los frutos, tanto físico como espiritualmente. Por eso en Eclesiastés, capítulo 9, ¿verdad? Versículo 7 al 8 dice: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Él pueda ver nuestras obras, pero no porque seamos buenos nosotros, sino que las vea a través de Cristo. Que en todo tiempo, mire la instrucción que Dios nos da, que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte perfume sobre tu cabeza. O sea, este perfume habla de un ungüento. Tu nombre es como un ungüento derramado. Su nombre, presencia, ¿verdad, siervos? Entonces el Señor nos dice: anda y come tu pan, comamos la escritura con gozo, con alegre corazón. Pero Él también dice que en todo tiempo nuestras vestiduras sean blancas y que tengamos un buen perfume. Son instrucciones necesarias para poder saber qué hacer en este tiempo, amados hermanos. El Salmo capítulo 104, versículo 14 dice: Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, para sacar el pan de la tierra. Mire qué maravilloso. Deuteronomio 11:13. Si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra
a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Cuando hubiere plaga, cuando hubiere pestilencia, y yo cierre los cielos, dijo el Señor, ¿verdad? Si yo cerrare los cielos para que no hubiera lluvia. Si ustedes claman en este lugar, hablando del templo de Salomón, ¿verdad? Si ustedes claman en este lugar, se convierten sus pecados, entonces pues yo voy a volver a descender lluvia sobre tu tierra. Esta escasez de lluvia podemos relacionarlo, amado hermano, con revelación de su palabra o que el Señor nos muestre y nos haga entender las escrituras. Cuando no podemos entender por mucho tiempo las escrituras, debemos preguntarnos, ¿será que el Señor está haciendo llover sobre nuestra vida agua? ¿Verdad? ¿O mi tierra está seca? Es indudable. Pregunta, la tierra tiene que tener sus buenas condiciones para que la semilla pueda germinar. Esto lo vimos también en la lluvia temprana y la lluvia tardía, en un tema relacionado con Levítico capítulo 2. Guarda, dice, conserva, preserva, ¿verdad? Por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Pero cuando nos alejamos de Dios, amado hermano, cuando un hijo de Dios se aleja, ¿cuáles son los resultados de ese alejamiento? Escasez, pobreza, tristeza, porque no hay gozo, ¿verdad, Dios? Hay necesidad, tanto física como espiritual. Eso se va incrementando a medida que el hombre o la mujer no se vuelve al Señor, ¿verdad? No hay gozo, no hay nada. Debemos pedirle al Señor que nos cuide en este tiempo de no caer en eso, de alejarnos de Él. Deuteronomio capítulo 7, versículo dice, por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Pero para que este versículo 13 se cumpla o se cumpla la promesa de Dios, debemos nosotros cumplir esa condición para esa promesa, por haber oído. O sea, ¿qué quiere decir oír? Obedecer, por haberlos guardado y puesto, ¿eh? Y ahí es donde nos cuesta, ¿verdad, siervos? Poder poner por obra. Es ahí donde nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Pero si lo hacemos, dice que Dios me amará. Pero lo importante es que dice que bendecirá mi tierra y mi grano y mi mozo. O sea que la alegría va a ser vuelta, ¿verdad? Que todo lo que la langosta quitó, el Señor lo va a volver a dar. Entonces te será devuelto. Vamos a poder prestar atención nuevamente a su palabra. Definitivamente. Vamos a poder servirle al Señor nuevamente. A veces estos pasajes, en este tiempo, siervos, usted lo sabe, lo han usado mucho para solo aplicarlo a que Dios te va a dar mucho dinero, ¿verdad? Si obedeces, Dios te va a dar dinero. Versículo 3, entonces la gente obedece a Dios por causa del dinero. Pero aquí vemos nosotros lo que Dios nos muestra, ¿verdad? Que debemos obedecer al Señor por amor, ¿verdad? ¿Verdad? Y la añadidura es el versículo 13. Como dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y justicia es aquel que obedece las leyes divinas y todo lo demás se te hará añadido. Damos gloria a Dios. Entonces, esos son efectos, el efecto de la plaga en cuanto al grano, en cuanto a la cosecha. Ahora, otro efecto de la plaga, de langosta, es lo que vemos acá, amados hermanos, una novia en lamento, ¿verdad? O sea, la iglesia no debería estar en un lamento, ¿verdad? No tendría por qué estarlo, pero en su mayor tiempo de vida que tiene en esta tierra, podemos decir un tiempo de vida, anda más lamentándose que otra cosa, ¿verdad? Además de la falta de alimentos, ¿verdad? Había lamento. Cuando una pareja de novios ya se había comprometido para casar, esta pareja obviamente lo que espera con mucho deseo y ansias es
en el tiempo en el pueblo de Israel, pues, en esos tiempos lo que esperaba era el tiempo de la cosecha. O sea, ya una pareja ya comprometida para casarse esperaba el tiempo de la cosecha. ¿Por qué razón? Porque entonces el novio tendría todos los recursos necesarios para poder financiar esa boda. O sea, el novio esperaba con todo su corazón toda esa cosecha y poder tener dinero. Pero, lamentablemente, puedo decir, debido a la plaga de langostas, había arruinado los campos y había arruinado toda la cosecha. Entonces, amados hermanos, la virgen o la novia no podría en ninguna manera ponerse su vestido. No se podía. ¿Ves? No se podía casar porque el novio había perdido la cosecha. No había recursos para poder financiar. Entonces la novia no podía ponerse el vestido. En vez de ponerse el vestido de novia, se tenía que poner un manto de silicio, o sea, un vestido de lamento. Esto quiere decir que esta pareja tendría que esperar un tiempo más para poder casarse. Usted quiere estar casado con el Señor, ¿va? Casada, ¿verdad? Pero como tenemos el manto de silicio, ¿va? Déjeme decirle que tiene que esperar un tiempo más, ¿va? ¿Verdad? He aquí, y tardándose, dice la escritura, ¿va? Y tardándose el esposo, que la novia en vez de estar vestida bien, anda de silicio. ¿Por qué? Porque no se ha prestado atención a la plaga de la langosta que eliminó las cosechas, el trigo, las uvas, los frutos, los árboles, lo destruyó todo. Entonces no se puede poner el vestido. Hay que esperar un tiempo más. Fíjese, qué tremendo va esta figura para nosotros. Por eso Joel 1:8 dice, llora tú, como joven vestida de ropas ásperas, por el marido de su juventud. ¿Ah? En otra versión dice, lamentate como virgen, ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. Bueno, en este tiempo estamos clamando, ¿verdad? Señor, cada uno de ustedes, y en el grupo hay momentos de intercesión, ¿verdad? Entonces dice, lamentate como virgen, ceñida de cilicio. ¿El cilicio qué significa? El cilicio es una señal de luto. Otros lo interpretan como la muerte del prometido. Imagínense lo que interpretan el silicio. Pero la langosta, la plaga de langosta, no provocó la muerte de nadie, ¿verdad? De nadie, solo aniquiló los recursos. Por eso la novia solo se lamenta, ¿verdad? Porque el gozo fue quitado, no se puede casar, se retrasó de la boda. No hay que celebrar, si no hay viñedos, no hay vino, ¿verdad? Para celebrar en una boda. Hablando traemos el ejemplo de las bodas de Canaán, ¿va? Se terminó el vino y había aflicción porque ya no había vino. Tuvieron que recurrir al maestro para que él pueda dar otro vino. Si no hay vino, no se podía celebrar la boda. Si no hay viñedos, imagínense. La novia estaba angustiada. Fíjese. Entonces, en este pasaje, lo que el Señor hace ver es que nos quiere enseñar el tipo de relación que Él quiere tener con nosotros, una relación muy cercana. Pero el problema, amado hermano, es que su pueblo se ha olvidado del Señor. No todos, ¿verdad? Jeremías capítulo 2, versículo 32 dice, se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavío. Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. O sea, cuando alguien se va a casar, una novia, no se le olvida ni el más mínimo detalle de todo lo que preparó, sus adornos en el vestido, sus zapatos, su peinado, sus ganchos, etcétera, ¿va? No se le olvida nada. Pero, pero una novia que desea casarse, va. Pero dice mi pueblo, me ha olvidado por innumerables días. O sea que la iglesia del Señor
pues no actúa como una novia, va, siervos. Nos olvidamos del Señor muchas veces. Y no dice, como dice aquí, innumerables días. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios lo podemos ver, amado hermano, en Ageo capítulo 1, del versículo 3 al 11. Esto nos enseña el Señor que este lamento no solo se aplicaba o no solo se daba en la pareja de los novios, sino que aquellos que tenían sus cosechas de fruto para poder sobrevivir. O sea, solo los novios no estaban en lamento, sino todos los demás, ¿verdad? Agricultores. ¿Verdad? Era un caos total en la tierra de Jerusalén, porque todos los planes que tenían fueron deshechos, ¿verdad? Se derrumbaron. Entonces, en estos tiempos finales va a pasar lo mismo. Amados hermanos, va a pasar lo mismo. El juicio de Dios, como hablamos anteriormente, lo que va a hacer es destruir los planes que muchas veces se tienen, ¿verdad? Sueños, etcétera. Pero el plan de Dios es muy diferente. El plan de Dios es muy distinto. La Biblia dice acá, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para vosotros que habitéis en vuestras casas artesanadas mientras esta casa está desolada? ¿Verdad? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos y sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traéis a mi casa, ya lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamaré a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre ganado, sobre todo el trabajo de vuestras manos. ¿Será que el enemigo es el que va a traer sequía? No, ¿verdad? Dice, por tanto, declara el Señor de los ejércitos. Y llamé a la sequía sobre la tierra. Dice, hermano. Vimos en el estudio anterior en José, que José dice, todavía faltan 5 años de hambre y sequía, ¿va? Todavía faltan 5 años. O sea, Dios no quiere que nos vaya mal, ¿verdad? Dios nunca ha sido su deseo que nos vaya mal. Pero lo que Él desea es que usted y yo, amado hermano, nos lleguemos a casar con Él, que seamos una familia, ¿verdad? Para tener todo lo necesario. La bendición de Dios, dice la Escritura, es la que enriquece y no añade tristeza. Pero el ser humano tiende a perder de vista al amado, ¿verdad? Por eso el Señor dio estas palabras a través del profeta Ageo. Por eso las partes importantes es que dice, mientras esta casa está desolada, también considera vuestros caminos, lo dice 2 veces. Y recordamos que cuando Dios habla 2 veces es porque es de suma importancia, ¿verdad? Considerad bien, dice, vuestros caminos. Y el versículo 10 y 11 es la misma declaración que hay en el libro de Joel. Es lo mismo, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, podemos decir, y podemos saber ahora por qué la novia está en lamento. ¿Ya entendemos por qué? Entendimos un poquito por qué. Porque se retrasó. Se retrasó ¿cómo se puede decir? Se le retrasó la unión matrimonial, ¿verdad? No se ha culminado, ¿verdad? Porque el traje que tiene no es de la novia, es el de silicio, es el de lamento. Con la ayuda del Señor. Ahora,
el otro efecto que causó que vimos sacerdotes sin ofrenda. Se destruyeron las cosechas, ¿verdad? De todos. Los novios salieron afectados, ¿verdad? No se pueden casar, tienen que esperar un tiempo más. Y ahora los sacerdotes no tienen que ofrecerle nada al Señor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 9 dice, por eso Leví no tuvo parte ni heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Ahora Ezequiel capítulo 44, versículo 28 al 30. Y con respecto a la heredad para ellos, yo soy su heredad. No les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. Comerán la ofrenda del cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Toda cosa consagrada en Israel será de ellos, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y de toda clase de ofrenda de vuestras ofrendas, será para los sacerdotes. También daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas, para que haga reposar una bendición sobre vuestra casa. Entonces, si no había cosecha, no podía el sacerdote ofrecer nada, y no podía comer tampoco. O sea, los sacerdotes estaban afectados también, fíjese, hermano. Estaban pasando hambre, ¿va? Fueron afectados también por la plaga. O sea, que aquí todo el pueblo del Señor está afectado. Eh, esta sequía que el Señor va a traer para provocar un hambre, no solo va a afectar a una parte de la iglesia, definitivamente va a afectar a toda la iglesia. Por eso en Joel 1:9 dice, ha sido cortadas las ofrendas de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Y dice, ahora están de duelo. No solo los novios están en lamento, hacen lamento, sino que los sacerdotes también lo estaban. Entonces, ahora, Números 15:4 dice, entonces el que presente su ofrenda a Jehová será como ofrenda una 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás por cada cordero la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio. O sea, no podían ofrecer, no se podía. ¿Qué iban a dar? ¿Qué se iba a hacer, mamá? Si no había harina, si no había trigo, no iba a poder haber una buena harina, ¿verdad? No iba a poder nada. Por eso dice nuevamente, el campo está asolado y se enlutó la tierra. O sea, la pérdida era más que evidente en este tiempo de Joel. Se detuvo el sacrificio continuo. Pues, qué interesante, ¿va? Había un sacrificio continuo, como lo dice en hebreo, Corbán Tamid, ¿va? La ofrenda que se hace en la mañana y la ofrenda que se hacía cada tarde en el templo. Pero, como la cosecha fue estropeada, el continuo sacrificio fue quitado. Esta parte lo habla también en Daniel, ¿verdad? En la profecía, en la historia de Daniel, se habla que también va a haber un cese del continuo sacrificio. Esto quiere decir que este cese del continuo sacrificio es una señal que algo muy malo está pasando. ¿Ves? El cese, bueno, ahora traigámoslo a aplicación para nosotros. Si en nuestra vida no hay un continuo sacrificio, quiere decir que algo muy malo está pasando, ¿verdad? En nuestra vida algo malo está pasando, que ver, va. Hay que ver cuál es ese mal, va. Entonces, sin sacrificios, la puerta del templo iba a estar cerrada, ¿verdad? Esto quiere decir que se estaba cerrando el camino hacia Dios en los tiempos de Joel. Dios había quitado todo y se estaba cerrando el acceso al Padre. En este tiempo de la gracia, siervos amados, en la iglesia se está quitando el cese al continuo sacrificio, ¿ves? Ya va terminando.
Ya se va cerrando la puerta, pues, como en el tiempo de Noé, ¿va? 7 días. Eh, Después de que empezó a llover, el Señor dio 7 días. Al séptimo día, Dios iba a cerrar la puerta. Bueno, ya se está cerrando la puerta, ¿sí? Este continuo sacrificio en nuestra vida, en la iglesia del Señor, se va terminando. O sea, se va cerrando el camino hacia Dios. Qué tremendo, ¿va, siervos? Pero, ¿cómo estaba el estado del sacerdocio? Jeremías capítulo 2, versículo del 7 al 11. Yo os traje a una tierra fértil para que comieras de su fruto y de sus delicias. Miren lo que dice ahí. Qué bonito, va. Y de sus delicias. Pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? ¿No? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron, ¿ves? Los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal, y andaban tras cosas que no aprovechan. Por tanto, aún contenderé con vosotros, declara el Señor, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Pasad pues a las islas de Quitim y ved, enviad gente a Cedar y observad atentamente y ved si ha habido cosa semejante. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Pues el sacerdocio se había perdido también, pues. Si el sacerdocio del tiempo de Joel hubiera estado fino, santo, no hubieran sido afectados ellos. Pero como ellos también estaban corrompidos hasta la saciedad. Imagínense, conocían la ley, pero dicen, ellos no conocían a Dios. Bueno, en este tiempo es igual. Podemos saber toda la Biblia, pero Dios puede decirle a nosotros, pero no conocen a Dios, dice. No me conocieron. No, no me conocieron. El profeta Ezequiel y Miqueas también describen este mismo asunto. Sus sacerdotes, Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. O sea, no fue el pueblo, fue el sacerdote, ¿sí? Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿Por qué? Porque estaban borrachos. ¿Se acuerda? El bebedor de vino, el sacerdote no podía beber, porque si bebía vino no podía distinguir entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. De mis sábados apartaron sus ojos y y yo he sido profano en medio de ellos. Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio. Ah, esa profecía creo que la estamos viendo, ¿verdad? Ahora los pastores famosos van a predicar a todos lados por causa del dinero, aunque digan que no, ¿verdad? Es que eso es imposible, decir que no. Aquí tenía yo un pastor, tenía hace muchos años, y a veces él nos regañaba, nos alegaba, ¿verdad? Porque éramos una iglesia muy pequeña. La iglesia era una casa, pues, pero éramos pocos. Pero él nos exigía el diezmo. O sea, si uno no diezmaba un mes, él lo llamaba a uno, ¿va? Mira dónde están tus diezmos y todas las cosas así, va. Usted sabe cómo son en esos tiempos, así va. Y como no muchos lo diezmaban, y si se diezmaba, era poco, ¿verdad? No era mucho dinero. Entonces, yo creo que una vez él molesto, desde el púlpito dijo lo siguiente: yo aquí les exijo el diezmo, no es para que a mí me gusta el dinero, dijo, sino para que ustedes sean bendecidos de parte de Dios. Porque si yo lo veo de este punto, dijo él así va, con el diezmo y las ofrendas que ustedes me dan, yo no puedo sobrevivir, dijo. No puedo vivir. Yo no necesito de sus diezmos ni de sus ofrendas porque yo voy a predicar a tal lado y me pagan de 3,000 a 5,000 quetzales por una prédica. Imagínense. Entonces yo no tengo necesidad de sus diezmos y sus ofrendas. A mí me va bien mejor predicando afuera. Yo creo que se había corrompido. En ese tiempo yo todavía no estaba tan metido, así, en la palabra, y apenas estaba empezando a tener el hábito de leerla. Pero ahora comprendo que cualquiera puede ser seducido por el dinero. Y créame que a mí me pasó, porque en ese tiempo que estaba con él, dije, bueno,
a él no le va mal predicando. Yo sí lo pensé, yo lo pensé, ¿ves? Yo dije, voy a empezar a tirarme a predicar, dije yo, y ya después voy a tener a mi iglesia y me van a invitar a predicar por todos lados y voy a ganar buen dinero. Y ya lo estaba pensando, porque eso es lo que me estaban transmitiendo. Sus sacerdotes enseñan por precio, ¿ves? Por dinero. El dinero es la seducción que el enemigo hace a los ministros, ¿verdad? Que vienen bien y los comienzan a invitar por todos lados y a darles sus ofrendas, buenas ofrendas, ¿verdad? Se emocionan, amado hermano. Sus profetas adivinan por dinero. Bueno, los falsos profetas de este tiempo, así están. Adivinan, es pura adivinanza, pero lo hacen por fer fama, por obtener dinero. Diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Por eso, a causa de vosotros, Sión será un campo arado. A Jerusalén se convertirá en montones de ruina y el monte de la casa se cubrirá de bosque. Iba a estar desolado completamente. No solo el pueblo estaba mal, no solo los novios estaban mal, sino los sacerdotes y los profetas en Jerusalén estaban por los suelos. Y Dios decretó un juicio. ¿Cómo iba a quedar la tierra? Miqueas capítulo 3, versículo 11 y 12. Antes, amado hermano, que hubiera una escasez de comida en el pueblo de Jerusalén, antes de que sucediera eso, ya había faltado el pan espiritual en el pueblo del Señor. En lugar de estar enseñando la verdad de Dios y de estar haciendo un llamado al arrepentimiento, los sacerdotes estaban participando de la corrupción. Cumplían con el protocolo del ritualismo, ¿verdad? Del protocolo de las ofrendas. Pero estos sacerdotes no tenían o no habían mantenido una relación íntima con el Señor. Por eso el Señor dice las siguientes palabras: ceñíos de cilicio y lamentaos, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, pasad la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Los sacerdotes supuestamente tendrían que saber la solución ante este problema o ante esta crisis. Ellos lo sabían. Promulgada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios y clamada al Señor. Y clamada al Señor. O sea, que el ayuno a ellos los llevaría al arrepentimiento. Es lo que vimos en 2 Crónicas. Y el pueblo se humillaba y buscaba el rostro. Entonces dice que el Señor perdonaría su tierra. O sea, los sacerdotes aún en ese alejamiento sabían lo que tenían que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer ahora, ¿va? Bueno, gracias a Dios se está haciendo, ¿va? Los días martes. Porque la sequía está afectando a la iglesia, siervos. Hay unos que se cansan de esperar, ¿va, siervos? El Señor le han dicho que por muchos años viene, no viene, ¿va? Pues no viene si hay escasez. Pues, ¿cómo va a venir con una novia vestida de silicio? No puede. La novia tiene que estar con vestiduras de gala, ¿va, siervos? Pero como no hay cosecha, no hay frutos, no hay unción, se come el pan con escasez, no tenemos todos los frutos, no tenemos todos los dones, no va, estamos escasos, estamos vestidos de silicio, o sea, no tenemos fuerza, amados hermanos, pero Dios tiene un camino maravilloso, tiene un camino bien excelente, a mí me gusta ver esto. Vamos a Génesis, capítulo 46, por el Señor. Gracias a Dios no me ha dado tos, mucha tos, hermanos. Dios es bueno. Amén. Versículo 4 dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver.
y la mano de José cerrará tus ojos. Esa fue una promesa que Dios le dio a Jacob, ¿verdad? Dios llevó a Jacob a Egipto para que él mismo viera con sus propios ojos a José. Pero vemos que Jacob, una edad de 130 años, que tenía, ¿va? 130 años. Y a esa edad, ya anciano, ¿va? Sin fuerzas, Jacob tenía que cruzarse el desierto, tenía que cruzarse ese largo camino, un largo difícil, fatigoso, incómodo, y tenía que hacerlo. Pero ¿qué fue lo que lo impulsó a Jacob para volver a tener fuerzas y cruzarse ese desierto? ¿De dónde iba a sacar Jacob todas esas fuerzas para hacerlo? ¿En dónde estaba el poder? En Jacob, ¿en dónde? Entonces lo vemos en las escrituras, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos en el estudio anterior que dice que todos los hijos de Jacob le contaron todas las palabras de José, ¿verdad? Génesis capítulo 45, vimos, ¿verdad? Versículo 27, que sus hijos le contaron todas las palabras de José, ¿verdad? Pero dice que él no les creyó a sus palabras, ¿verdad? Es lo que sino que se afligió. Pero dice que él volvió a cobrar vida cuando vio los carros, ¿verdad? Y cuando vio los carros o las carretas. Dice la escritura que el espíritu de su padre Jacob revivió. ¿En dónde estaba la fuerza de Jacob para poder cruzarse el desierto a la edad de 130 años? Bueno, uno de los puntos principales de esa fuerza era las palabras de José. ¿Cuál es el poder que Dios nos va a dar a nosotros para cruzar este desierto de este mundo? Las palabras de Yeshua, las palabras de José. Dice, amor, hermano, esas palabras van a ayudar. Pero no solo las palabras de José o de nuestro Señor pueden vivificar nuestro espíritu. Muchas veces que está muerto por naturaleza, no solamente las palabras pueden vivificar nuestro espíritu. Necesitamos, ¿qué otra fuerza necesitamos? ¿Qué otra fuente de poder necesitamos? Definitivamente necesitamos a Cristo, ¿verdad? A Cristo. Porque dice que en el versículo 28 del capítulo 45 de Génesis, dice que Jacob exclamó las siguientes palabras: basta, José, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Entonces, el versículo 28, aquí lo podemos, no, aquí no lo podemos ver. Pero, ¿cuáles fueron las fuentes de poder de Jacob para poder cruzar el desierto? ¿Mm? Fueron las palabras de José y también de saber de que él estaba vivo, ¿verdad? Eso es lo que nos tendría que sostener a nosotros en este desierto. Lo que él dejó escrito y saber de que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Pero dice que revivió su espíritu y dijo, iré y le veré antes que yo muera. Amado hermano, si nuestro corazón o nuestra vida muchas veces está desorientada, debemos orientarnos a través de Cristo, ¿verdad? Pero tiene que haber una decisión por Él, ¿verdad? Por Él. La decisión es, quiero ir a verle. Porque así dijo Jacob, iré y le veré, ¿va? O sea, Jacob tuvo la decisión de levantarse porque dijo, lo quiero ver. Me voy a ir y lo voy a ver. Entonces, ¿cuál es la decisión que debe haber en nosotros? Yo creo que aquí la tenemos, ¿verdad? Este ministerio, gracias a Dios, pero lo decimos para aquel que va a escuchar este mensaje. ¿Cuál es la decisión primordial que debe haber en nosotros? La decisión es irme y verle. Me iré y lo voy a volver a ver. Vivimos, amados hermanos, en este tiempo rodeados por
poderes del enemigo, poderes de la muerte, va, que procuran, fíjese, pues que procuran matar nuestra nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué vida? La vida resurrecta de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido que nosotros seamos participantes de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, ¿verdad? En nosotros, pero estamos rodeados de poderes de muerte que quieren ahogar esa vida que Dios ha dado a nosotros. Por eso es importante, dice la Escritura, que debemos tener la mirada en Cristo Jesús, a pesar de todo lo que estemos pasando. ¿Ah? Dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Que esto es primordial, ¿verdad? Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. ¿Qué hizo Jacob? Me voy a ir a verlo porque ahora sé que está vivo. Mi hijo José está vivo y iré y le veré. Entonces cuando perdamos la fuerza, el Señor nos dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Pablo se lo dijo a Timoteo. Eso no quiere decir que Timoteo se le había olvidado. Entonces, Timoteo lo sabía, pero fue necesario que Pablo se lo dijera de nuevo, ¿verdad? Para que la voluntad que tenía Timoteo se volviera más vigorosa, con mayor fuerza. Usted sabe que Cristo ya resucitó, ¿verdad? Desde hace muchos años lo sabe. Pero el Señor nos dice, acuérdate, para que esa voluntad que ya tienes por Cristo se nos fortalezca aún más. O sea, esté más vigorosa. Jacob dijo, iré y le veré. Jacob no dijo, quiero ir a verle. No fue un deseo, ¿va? Ah, yo quiero ir a verle, no. Iré. O sea, ya estaba decidido a ir. Jacob tampoco dijo, como a veces decimos nosotros, yo quisiera ir, yo quisiera ir, o yo debería ir, ¿va? No, Jacob dijo, iré. Aquí vemos en la vida de Jacob, un hombre ya, disculpe, tal vez la palabra un poco fuerte, ¿va? Vemos la vida de un hombre ya viejo, cansado de vivir tantos años, encontró un poder maravilloso para poder cruzarse el desierto e ir a ver a José, porque él tenía la esperanza de reencontrarse con José, y eso le dio a él poder. Nosotros vamos encaminados a ver a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? A Rebeca le dijeron, ¿quieres irte? Sí, iré, yo iré. A Rebeca dijo, de una vez me voy. No lo pensó ni dos veces, ¿va? Cuando vimos en el estudio de Rebeca, ella dijo, yo iré. La familia estaba ahí queriendo contener, ¿va? Rebeca, pero ya fue una decisión, fue una pregunta. Jacob fue lo mismo. Al ver las palabras, al oír las palabras de José y ver los carros, dijo, iré a verle. Era una esperanza que tenía. Por eso en Isaías capítulo 40, versículo 31 dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Tenemos la esperanza de que el Señor viene? Amén. Los que esperan en el Señor. Bueno, entonces tendrán nuevas fuerzas. Renovarán, dice, sus fuerzas y se remontarán con alas como las águilas. O sea, esta es una esperanza viva. Estamos a la expectativa, amados hermanos, de ese momento maravilloso, ¿verdad? Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esta es la meta que está ante nosotros, amados, ante nuestros ojos, para darnos fuerzas. Porque Él es nuestra fuerza, ¿verdad, amados hermanos? Ahora vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice, un pasaje muy importante, hay conocido, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si más de alguno nos hemos sentido cansados, ¿verdad? Porque todos hemos pasado por eso, que decimos ya no, ¿verdad? Ya no puedo, ya no. Todos, ¿verdad? Desde el año pasado creo que fue, ¿verdad? Que empezamos con eso, ya no, vamos a descansar un mes, ¿verdad? Ya no quiero predicar un mes, cansado. Por ahí otro siervo dijo, ya no voy a predicar más, solo voy a oír, ¿verdad? Aleluya. Hay otra hermanita, ya no quiero.
Estoy cansado. Bueno, si alguien se siente cansado hoy, eh, la Biblia nos muestra la medicina preventiva, que es una receta médica, como dicen, va, una receta médica, que es la recreación, ¿ves? Continua, ¿verdad? De estar a la expectativa, en la esperanza de ver a Jesús. Iré a verle. Eso nos anima, va, siervos. Ah, pronto voy a ver al maestro, va. Pronto lo iré a ver, pronto va a venir. Entonces, nuestra fuerza se va a fortalecer como le sucedió a Jacob, ¿verdad? Aparte que le dio fuerza, le dio gozo y un gozo permanente para andar en ese largo camino. No le dio solo poder, sino le dio también el gozo. ¿Y dónde se produjo el gozo? Fíjese, esto es así. ¿En dónde se produjo el gozo, amados hermanos? A ver, algo maravilloso. Versículo 1, de aquí, creo que aquí está. A ver, aquí está. Salió Israel. ¿De dónde? De la tierra de Canaán, de la tierra prometida, donde Dios le había dado promesas que iba a su papá y a su abuelo, Abraham, Isaac, dar las promesas que iban a ser numerosos, ¿verdad? Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dice, Jacob, la primera fuente de gozo que él tuvo, profunda, que no se le quitó, era el que él había ofrecido un sacrificio a su padre Isaac, que se llamaban. Este es como podemos decir, el comienzo necesario que tenemos que tener nosotros, un comienzo previo, ¿ves? Ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. ¿Por qué se ha perdido el gozo? Porque muchos han perdido el gozo, que no han ofrecido el sacrificio a Dios, ¿ves? Porque a veces perdemos el gozo, porque no hemos ofrecido al inicio de nuestro viaje ese sacrificio al Señor. Por eso no se puede perseverar. Por eso muchos se van, ya no vuelven, porque no ofrecieron un sacrificio al inicio. Dice Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Es, tome su cruz y siga. Si nosotros queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero si no hemos ofrecido esta clase de sacrificio que hizo Jacob al Dios de su padre Isaac, no se va a poder ser. Si no lo hubiera ofrecido, dice Jacob, no hubiera ofrecido ese sacrificio, se hubiera cansado en el camino. A la edad que tenía, era difícil que él sobreviviera en el desierto. Entonces, ahora podemos comprender algo, que ese sacrificio le dio gozo a Jacob, le dio un gozo profundo. Pero dice aquí que él sacrificó en Beerseba. Beerseba significa pozo del juramento, pozo de 7. Es lo que significa Beerseba. Y en este lugar es donde sus antepasados, Abraham, Isaac, fueron y encontraron agua para saciar la sed que ellos tenían. Isaac encontró agua en ese lugar. Por eso dice Génesis 26, versículo 32 y 33, dice lo siguiente, se va a leer. Dice, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que había abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Entonces ahora podemos ver el significado profético en este versículo 1, amado hermano. Porque eso es lo que estamos viendo en este ministerio, ¿va? Todo acerca de estos últimos tiempos, ¿verdad? Debemos comprender el significado en este pozo de Beerseba.
¿verdad? ¿Por qué realmente Jacob sacrificó ahí? ¿Qué significa ese sacrificio en Berseba? O sea que Jacob, sí, en figura, podemos decir que él entregó su propia vida y fue saciada su sed de la vida que él tenía. O sea, nosotros, con la ayuda del Señor Jesucristo, debemos sacrificar nuestra propia vida para que sea saciada nuestra propia sed, muchas veces de la que tenemos. Porque después de ahí Jacob, el corazón de Jacob cambió, ¿ves? Cambió, porque entonces ahí pudo andar por todo el desierto, hasta Egipto. O sea, imagínense, Jacob había pasado por la lucha contra el ángel, había visto milagros, ¿verdad? Pero aún le faltaba que su corazón sea transformado para ir a ver a José, dice. Y dice, amados hermanos, es maravilloso, ¿verdad? Que usted y yo hemos tenido encuentros con el Señor, hemos tenido experiencias, sanidades, liberaciones, provisión divina, de todo, ¿verdad? Pero todavía nos falta cambiar el corazón. ¿Sabe por qué? Necesitamos ir a Berseba, porque después de Berseba vamos a cruzar el desierto para ir a ver a José, dice. Mire qué maravilloso. O sea que previo, previo al arrebatamiento de la iglesia, debemos pasar por ese sacrificio de Berseba y andar por este desierto. Pero ya vamos a ir con gozo, ¿verdad? Vamos a ir con nuestra sed saciada para ir a ver a José. Qué maravilloso, pues. Ahí encontró el gozo verdadero, dice amado hermano. O sea, ¿a quién encontró Jacob, verdad? En el sacrificio que hizo. En ese sacrificio que ofreció al Dios, bueno, encontró a Dios definitivamente. Lo encontró. No hay otro camino. No existe otra fuente de gozo. Por eso el camino de Dios es el camino a Berseba, primeramente, donde vamos a hallar agua, ¿ves? Es el camino de Dios. La novia está en lamento, sí. Amén. Porque el gozo ha sido quitado y la alegría, las cosechas. No hay nada. Bueno, pues es buen inicio para ir a Berseba, porque el corazón va a ser transformado. Entonces vemos que Dios vino primeramente al encuentro de Jacob, cuando dice el versículo 2, y habló Dios a Israel. Ya después de haber ofrecido el sacrificio, dice la escritura acá, y habló Dios a Israel en visiones de noche. O sea, vino al encuentro primeramente Dios vino al encuentro de Jacob. Esta expresión me gusta, y habló Dios a Israel. O sea, si Jacob no hace ese sacrificio primero, Dios no le habla. No le habla, porque a veces no nos habla del Señor, porque no hemos pasado por Berseba. No lo hemos pasado, no hemos tenido ese encuentro. Entonces, y habló Dios a Israel de noche. Vino, amaba, a ese encuentro en la noche. ¿En qué momento luchó Jacob con el Señor? En una noche, ¿verdad? En una noche. Ahí fue desarraigado de todo lo malo que tenía, ¿verdad? Damos gloria a Dios por eso. Y le dolió a Jacob, definitivamente. Le dolió. El desarraigo, hemos visto algunas veces que el desarraigo va a provocar mucho dolor. ¿Por qué? Porque él no quería salir de la tierra de Canaán. Jacob no quería salir, porque él estaba aferrado a lo que Dios le había dicho, ¿ah? Que él tenía que estar ahí en la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a Isaac. Pero Dios le estaba diciendo que tenía que salir de ahí. Pero él no quería, estaba aferrado ahí, ¿verdad? Él por eso dice versículos 3 y 4. Dice, mira, pues, vamos a terminar de leer el otro. Y dijo Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, dice, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una nación, una gran nación. Y yo descenderé contigo a Egipto, la promesa, ¿va? Y yo también te haré volver. Y la mano de José, mire qué maravilloso. Y la mano de José cerrará tus ojos,
Los muertos en Cristo resucitarán, ¿verdad? Primero. La mano de José cerrará tus ojos. Amado hermano, cuando Dios le dijo eso a Jacob, se puso, imagino que nervioso y un gran conflicto en su corazón, porque Dios le dijo, bueno, tienes que dejar la tierra de Canaán, tienes que desarraigarte. Hubo un movimiento en el corazón de Jacob, ¿ah? Una conmoción ahí en su vida interior. A veces nosotros como hijos de Dios nos encontramos en esa noche del desarraigo, ¿verdad? ¿Qué pasó Jacob? O algo semejante. Muchas veces cuando empezamos a tener ese conflicto de quiero dejar aquello, pero no quiero, ¿verdad, siervos? Quiero dejar esa mala actitud que tengo, ese mal hábito, pero no quiero. Ahí está con una lucha, ¿va, siervos? Le ha pasado a usted, ¿va? Está en una indecisión que lo quiere dejar, pero tampoco quiere, porque tiene una lucha, es porque estás en esa noche de desarraigo, ¿va? Estás en esa noche de desarraigo. Pero el Señor se inclina a nosotros y nos dice, yo soy el Dios de tu Padre, no temas, no temas, dice. O sea, el Señor vino al encuentro de Jacob en la noche. Dios vino al encuentro de Jacob en el momento en que él se mostraba con mayor debilidad. El llamado que Dios le hizo a Jacob en esa noche en Berseba, el Señor tocó, como dice la Escritura, a Israel en el corazón. Por eso vemos que en este momento no le dice acá, y habló Dios a Israel en visiones de noche. Pero en la noche fue que Dios le habló a Israel. Mira, pues aquí esto importante. Dios, habló Dios a Israel, pero fue en visión de noche. Pero le dice después, Jacob, Jacob. Ya no le dice Israel, le dice Jacob, Jacob. Miren qué impresionante. ¿Por qué le llamó Jacob dos veces? Definitivamente Dios le mostró que él era un hombre débil todavía, que tenía que ser guiado. Esto quiere decir que cuando el Señor se nos acerca a darnos alguna revelación de su palabra, ¿verdad? De su palabra, lo que hace el Señor es tocar nuestra necesidad más profunda. Eso es lo que he podido ver. Cuando el Señor me enseña algo de las Escrituras, me hace ver cuál es de mi debilidad que tengo. O sea, primero Él trata conmigo en esa debilidad a través de su palabra. No me la quita, o sea, solo me la muestra. O sea, no me embellece quitándome esa debilidad, sino que me muestra esa debilidad diciéndome, Jacob, Jacob. Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel, lo hizo una nueva vida, pero en ese instante el Señor le está dando una visión de noche y lo llamó por su nombre. Jacob, Jacob. Y vemos que dice, y él respondió, heme aquí. O sea que Jacob se humilló delante del Señor y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Yo, no temas, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. O sea que el Señor le dice, yo descenderé contigo a Egipto. Esto lo podemos ver en el versículo 4. Miren lo que le dice. Yo descenderé contigo a Egipto. O sea, prácticamente el Señor le dijo que él iba a estar con él. Quiere decir esto que cuando la palabra del Señor nos quebranta nuestro corazón o nos hace pedazos, o cuando el Señor descubre toda la miseria que tenemos, aunque muchas veces tratamos de evadir, ¿verdad? Nuestra condición delante del Señor, pero si decimos como dijo Jacob, venme aquí, o sea, prácticamente decir, yo no puedo, yo no soy nada, ¿sí? No puedo hacer nada sin ti, ¿verdad? Estamos diciéndole al Señor que sí puede, ¿verdad? Jacob no dijo, ¿por qué me dices Jacob? Si yo soy Israel ahora, ¿no? Jacob dijo, heme aquí. Entonces es una promesa, yo descenderé
contigo a Egipto. O sea, el Señor le salió a Jacob de noche, ¿verdad? Le salió a Jacob de noche. Tuvo un encuentro con él, ¿cómo? En su debilidad. ¿Por qué vino el Señor de esa manera al encuentro con Jacob? ¿Por qué? Porque Jacob tenía que pasar un proceso para que él pudiera desarraigarse y poder abandonar esa tierra. Por eso le dijo, ve. El Señor le dijo, ve. Pero tampoco lo dejó en el aire, ¿va, siervos? ¿No? Vemos acá que le dice, yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré una nación grande. Yo descenderé contigo y yo también te haré volver. O sea, el Señor le estaba dando una promesa. Ahí yo te haré una nación grande. Por eso que Jacob tuvo la fuerza para levantarse y salir de Canaán, o sea, desarraigarse, porque el Señor iba a cumplir su palabra. ¿Ves? Qué maravilloso, ¿va? Ahora con esto quiero dar un ejemplo y vamos a ir terminando, ¿cierto? Dios trata con cada uno de una manera diferente. Por ejemplo, si a mí Dios me sanó sin medicina, no precisamente Dios te va a sanar de la misma manera a ti. O sea, lo que Dios usó para darte un milagro a ti no va a ser la misma manera que Dios va a usar para mí. Eh, Va a ser diferente, fíjese, amado hermano. Eso pasó con la vida de Isaac y con la vida de Jacob, lo podemos ver. Por ejemplo, en Isaac, cuando estaba Isaac, también hubo hambre en la tierra, ¿verdad? En Jacob ya vemos el hambre que hay, ¿verdad? Pero con Isaac también hubo hambre en la tierra. Pero a Isaac Dios le dice, no, o sea, le dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Eso le dijo Dios a Isaac en medio de una hambruna. Pero a Jacob fue diferente. No temas de descender a Egipto, y yo también te haré volver. Eso quiere decir que Dios trata de una manera individual, personal, muy diferente con cada uno de nosotros. Tenemos las mismas promesas, ¿verdad? Pero a veces los caminos son muy diferentes. Todos tenemos las mismas promesas escritas en la palabra. Ahora, ¿por qué hablo yo esto? Porque en este punto hay mucho pleito con los hijos del Señor, ¿verdad? Los hijos de Dios, ¿verdad? Su iglesia. Hay muchos desacuerdos. Porque si yo tuve una experiencia con Dios, yo quiero exigir al otro que tiene que hacer lo mismo para que Dios haga lo mismo que hizo conmigo. Pues eso no es así. Ya lo vemos, ¿verdad? Con Isaac y Jacob fue muy diferente. En la misma situación de hambre, pero Dios da instrucciones muy diferentes. Alguien dijo, nunca hagas un patrón de tu experiencia personal exigiendo que Dios lo aplique a cada uno. Ya no se puede hacer eso, ¿ah, siervos? Cada quien, el Señor lo trata diferente, tienes una relación personal. Qué maravilloso, siervos amados, lo que el Señor nos muestra en la vida de José y con su familia. Como conclusión, puedo decirles hasta este momento, amados hermanos, que a pesar de que llevemos bastantes años en el Evangelio, las fuerzas pueden venir, falta de fuerzas pueden venir a nosotros, ¿verdad? Pero así como Jacob recibió el poder de lo alto, por las palabras de José y de saber de que él está vivo, él tomó la decisión de ir y poder ir a verle. Y Dios le dio la promesa de que José iba a cerrar sus ojos. Bueno, amados hermanos, ahora nosotros sabemos si hemos perdido la fuerza, entonces hemos perdido de vista las palabras de José y a Cristo resucitado. Ahora, como iglesia, el lamento ya sabemos por qué razón es. El Señor ha enviado una sequía para que la iglesia preste atención. Por lo tanto, los vestidos de gala han sido quitados y ha puesto vestidos de silicia. Y ahí se tiene que esperar un tiempo más para que el Señor abra los cielos y descienda la lluvia y pueda haber fruto. Entonces, la culminación del noviazgo culminará, porque entonces sí va a haber gozo. Mientras tanto, no. Aguantémonos un poco. Así que, disculpen que hablé un poquito galladito, pero estoy un poco bueno, estoy bien malo en mi garganta.
pero gracias a Dios que nos dio la fuerza para poder dar la palabra en esta noche, que ha sido mucha edificación y bendición en esta hora. Dios los bendiga, hermanos, el tiempo hermana sirve. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio, por este hermoso mensaje de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, familia, porque hay muchas cosas aún en nuestras vidas que el Señor quiere cambiar, tiene que cambiar, pulirnos, prepararnos. Dame un segundito. Para poder ser dignos, familia, de escapar de este mundo y estar con el Señor por una eternidad. A nadie le gustan las pruebas, pero son necesarias. Hay muchas áreas en nuestras vidas que aún el Señor tiene que cambiar, familia. Por eso tenemos que humillarnos y pedirle al Señor que nos dé esa fuerza. ¿Y cómo nos va a dar esa fuerza? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la vigilia, a través de la enseñanza, de la lectura bíblica, familia. El Señor nos da fuerza a través de Él. Entonces es importante que cuando vengan las pruebas, no alejarnos de Él, sino perseverar en los caminos del Señor, perseverar, resistir al enemigo y Él huirá de vosotros. Tenemos que pedirle al Señor esa fuerza que nos ayude a seguir adelante. Cristo viene pronto, amén. Y hoy es el tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo, familia, y nadie lo verá sin santidad. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me laves y me limpies con tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para despedirnos de esta transmisión, pero nos quedamos en vivo para un tiempo de preguntas y respuestas con nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te pedimos por nuestro pastor Estuardo Revolorio que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.